solo 6 pasitos. Kini 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. Y como siempre, tenemos información para contarles que vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos 60 minutos. Por cada 100 hectáreas cultivadas en producción, la vitivinicultura genera unos 72 puestos de trabajo. El complejo exportador de la uva, incluidas aquí las ventas de uvas en fresco, pasas, vino fraccionado y a granel y jugo concentrado o mosto, es un sector clave en la generación de empleos, según un informe del Observatorio Vitivinícola Argentino. Esto es así porque cada 100 hectáreas cultivadas y en producción, la vitivinicultura genera unos 72 puestos de trabajo, es decir, 10 veces más que los empleos que genera el maní, 7 por cada 100 hectáreas de producción, y ampliamente superior a la cantidad de mano de obra que demandan los complejos exportadores de cebada, girasol, trigo, maíz y soja. Todos estos sectores emplean entre 1 y 3 personas por cada 100 hectáreas cultivadas. Acuerdo internacional para medir el impacto ambiental en la producción. El INTI firmó un convenio con la organización sueca EPD Internacional y así se convertirá en referente regional en la materia. Según el presidente del INTI, Rubén Janeiro, este acuerdo con EPD Internacional es un gran logro para nuestro instituto. El invierno 2021 podría ser más seco de lo normal en el litoral, el norte bonaerense y el NOA. Así lo indica el pronóstico climático de precipitación elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que señala por otro lado que sobre el sur de la Patagonia es posible que el trimestre sea lluvioso y en el resto del país la tendencia sería de un invierno con precipitaciones normales para la época del año. Y vamos a ver ahora qué ocurrió en el cierre de la última rueda de operaciones en una jornada clave a partir del informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con la cotización de los granos. El ingeniero Claudio Yanni. Al tener los cierres en Estados Unidos, una jornada en que se conoció un nuevo informe de oferta y demanda de luz, cuyos números, en el caso de la gruesa, el mercado solo las halló a favor de pronósticos de altas temperaturas y bajas precipitaciones para la segunda mitad de julio en el corazón productivo de Estados Unidos. El Luda mantuvo sin cambios los stocks finales de soja para esta campaña y la próxima, en tanto crecieron las existencias mundiales para ambas temporadas. La condición de cultivo no ha mejorado a pesar de las lluvias recientes. El maíz disfrutó de un recorte de stocks en 2020-21 superior a lo que imaginaba el inversor, pero se llegó a existencias superiores a las calculadas para 2021-22 en Estados Unidos y a nivel global. Las lluvias recientes no mejoraron demasiado la condición de cultivo. El trigo fue el gran ganador con un recorte de stocks en Estados Unidos y a nivel global inesperado para el mercado. La cosecha del duro de invierno sigue demorada. Cierra positivo para Wall Street a pesar de las preocupaciones que siembra el avance de la variante Delta del COVID-19 y a la espera de datos vitales que se conocerán en las próximas 48 horas. Segunda rueda de operaciones de esta semana en el mercado de Hacienda de Liniers después de un lunes nulo y sin actividad. Veamos el martes. 154 camiones conteniendo 5.763 vacunos que desde las 8 de la mañana comenzaron a ser subastados en el mercado concentrador de Hacienda de Liniers.
Y vamos a ver ahora qué ocurrió con las monedas en el cierre de la última operatoria. Veamos, había expectativa en la víspera con relación a las medidas adoptadas por el gobierno argentino con respecto al denominado contado con liqui y los plazos que se modificaron. Veamos, dólar oficial para la compra 95 pesos con 42, para la venta 101 pesos con 42. El dólar informal para la compra 172 pesos, para la venta 177 pesos, marcando ahí ya una suba más importante de casi 3 pesos. Dólar mayorista para la compra 95 pesos con 89, para la venta 96 pesos con 09. En tanto el euro para la compra 112 pesos con 56, para la venta 119 pesos con 64 centavos. Y vamos a ver qué va a ocurrir en lo que resta de esta jornada en cuanto a lo climático en la ciudad de Buenos Aires. En la mañana estará con neblina, 14 grados la temperatura promedio. En tanto, hacia la tarde el Servicio Meteorológico Nacional indica mayormente nublado, 17 grados de temperatura promedio. Y hacia la noche, 12 grados la temperatura promedio y el cielo estará mayormente nublado. Perspectivas para lo que resta de la semana. El miércoles 10 grados la mínima, 13 la máxima. Lluvias para esa jornada. Jueves algo nublado pero ya sin precipitaciones. 10 de mínima, 15 grados centígrados la temperatura máxima prevista. Para el viernes parcialmente nublado, 5 grados la mínima, 16 grados la temperatura máxima pronosticada. Les contamos las previsiones climáticas para la ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué va a ocurrir en el resto del país? Agroclima. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. ¿Qué es lo que vemos? Fíjense arriba, a la izquierda, todos esos azules sobre Mesopotamia, Chaco, NOA, sur de Brasil, Uruguay. Las lluvias en el trópico oriental. Y en el NOA, que como va a haber un poquito de niña, le va a llover bien. La temperatura sube moderadamente. Les cuento que parece que viene una primavera frescona. Tarda en levantarse la temperatura. Y este resultado, ¿cómo da en la humedad? Bueno, sigue ese contraste muy grande. Muy bien el Chaco, Mesopotamia, sur de Brasil, Uruguay, con excesos hídricos en violeta, bastante bien sudeste de Buenos Aires, pero sigue esa mancha roja en el centro de Argentina. Esto puede ser un problema para los rindes de la pina, puede ser un problema para la ganadería, para el rebrote primaveral, y puede faltar agua para las siembras de la gruesa en el centro de la Argentina. También se ve medio colorado Brasil. En este informe no es nuestra función avisar cómo viene Brasil, pero podría tener problemas para la siembra de la gruesa Brasil. Esto vamos a acotarlo mejor en una futura charla. Bueno, si ahora nos vamos al mes 11, el mes de noviembre, ¿qué dice nuestro pronóstico? Bueno, arriba a la izquierda que vemos la lluvia, vemos celestes. También en el trópico, en Buenos Aires, un poco en La Pampa, naranjas en el centro de vuelta de Argentina. Tarda en subir la temperatura. Sigue siendo una primavera frescona. Da unas anomalías negativas la primavera de temperatura que se las tengo que confirmar en una futura charla porque es demasiado fresco lo que se ve. Si ahora nos vamos a la humedad del suelo a la derecha, y bueno, vemos que como sube la temperatura y ya llueve un poquito menos, porque aquí ya empieza a hacer efecto un poco la circulación polar y esa pequeña niña o neutral frío que hay. Y bueno, muy bien sur de Brasil, hasta Paraná, el Uruguay, Brasil, la
región oriental del Paraguay, nuestra Mesopotamia, sudeste de Buenos Aires, pero sigue la mancha roja en el centro y hasta se extiende un poquito. Ya se meten en el oeste santafesino, el naranja. Cuidado con eso, hay que manejar muy bien el agua. Y bueno, terminamos la primavera con el mes de diciembre. Bueno, diciembre, lógico, sube un poco la lluvia, lo vemos arriba a la izquierda, son todos celestes, miren qué linda lluvia. No llegan al sudoeste de Buenos Aires. La temperatura sube, pero no tanto, esto puede ser favorable. Si vamos ahora a la derecha, a la humedad del suelo, y vemos contrastes grandes. Primero, el NOVA, que en el mapa de lluvia, arriba a la izquierda, ustedes ven una entrada violeta, es un síntoma de que hay un poco de niebla. Grandes excesos, inundaciones, una primavera peligrosa. Todo lo que es Chaco, Brasil, Paraguay, sur de Brasil, Mesopotamia, Uruguay, bastante bien, en verde, pero con manchones amarillos que faltan. La Pampa, oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, se reponen a medias y sigue una mancha roja muy grande en el sudoeste de nuestra área agrícola, o sea, La Pampa, el este de Mendoza, San Luis. O sea que eso es una primavera con contrastes, algunos de ellos negativos, o sea, posiblemente más favorable que la primavera del año pasado, pero todavía con perturbaciones importantes. ¿Qué nivel de mano de obra demanda la vitivinicultura? Pues bien, un informe que fue divulgado por la Cartera Agropecuaria Nacional indica que por cada 100 hectáreas cultivadas y en producción, la vitivinicultura genera unos 72 puestos de trabajo. El complejo exportador de uva, y allí se incluyen las ventas de uvas en fresco, las pasas, el vino fraccionado y a granel y el jugo concentrado, además del mosto, es un sector clave en la generación de empleos, según un informe del Observatorio Vitivinícola Argentino que compartió la Cartera Agropecuaria Nacional. Esto es así porque por cada 100 hectáreas cultivadas y en producción, la vitivinicultura genera más de 70 puestos de trabajo. Esto es 10 veces más que los empleos que genera el maní, que son 7 por cada 100 hectáreas en producción, y superador a la cantidad de mano de obra que demandan los complejos exportadores, como cebada, girasol, trigo, maíz y soja. Todos estos sectores emplean aproximadamente entre 1 y 3 personas por cada 100 hectáreas cultivadas. El ministro de la Producción, Matías Culfas, que en la víspera mantuvo una reunión con el presidente de la Nación y otros ministros en la Casa Rosada, se refirió a la asamblea desarrollada por productores en San Nicolás. Recordemos que esto fue el 9 de julio, que Chacra Televisión estuvo allí y que fue convocada inicialmente por los autoconvocados y luego se sumaron a ella productores en general y distintos actores de la ciudadanía. Pues bien, el ministro se refirió y puntualizó que esa manifestación era en realidad de los sectores más ultraconservadores o reaccionarios del PRO. Por otra parte, recordemos que los organizadores pidieron que no hubiera una presencia política más que como veedores y de hecho en el palco ningún orador tenía o tuvo un cargo político. Pero quienes lo visitaron, por ejemplo, sí tuvieron cargos políticos y además son productores agropecuarios. Uno de esos casos fue el ex ministro de Agroindustria en ese momento de la Nación, Luis Miguel Echeverría. Esto decía. Bueno, primero el acto contundente que obedece a muchos motivos, no solamente al tema del campo, al mal manejo de las vacunas, al cierre de establecimientos hoteleros, gastronómicos, al cierre de escuelas, el mal manejo con respecto a la educación y lo que hace al campo, el cierre de las exportaciones de carne fue el detonante, pero antes de eso, la intervención del mercado del maíz, la intervención del mercado de trigo, o sea, muchas cosas que están perjudicando claramente y de una manera muy importante al sector agropecuario. Así que el gobierno ya debe levantar las restricciones a las exportaciones de carne, tiene que retroceder con esa medida. Y lo de hoy, muy contundente. No hay medida, todo cuento. Vieron que el acto iba a ser grande y largaron cualquier cosa, no vimos nada concreto. Entonces, bueno, concreten la apertura sin restricciones de las exportaciones de carne. Reflexión sobre la situación de la hidrovía hoy. Para mí, yo ya lo dije públicamente, se quieren apoderar de una caja de 300 millones de dólares
y no tienen manera de gestionarlo. Va a ser un nuevo costo al productor porque todo lo que se encarezca la operación la va a pagar el productor con la reducción de precio de los granos. También estaba presente el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Luis Violcati, recordemos, fue el hombre que lideró los destinos ruralistas durante el conflicto que se suscitó con el gobierno nacional, entonces también a cargo del kirchnerismo, en este caso de Cristina Fernández de Kirchner, que en su momento, decíamos, lideraba los destinos ruralistas en 2008. En este caso estaba allí acompañando a la Asamblea, le consultamos acerca de las últimas medidas adoptadas por el gobierno. Dijo, son un mamarracho. Y con relación al gobierno dijo, parecen ideologizados, ignorantes o brutos. La cantidad de gente que llega espontáneamente de todos los lugares del país realmente es impresionante. Y es un acto que era necesario poder expresar el descontento que hay. Y me recuerda mucho al principio del 2008, cuando la fuerza de los productores, no agrupados en asociaciones, sino espontáneamente, fueron motivando a las entidades a causar el movimiento. Yo lo veo muy parecido, ¿no? Que la fuerza viene de abajo, como venía en el 2008, no es de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, y es como debe ser. Y las entidades tienen la responsabilidad de dirigir, encauzar y evitar desmanes de todo esto, porque si bien hay parecidos con el 2008, el país no es el mismo. La situación social, la situación sanitaria, la situación económica es completamente distinto y requiere de soluciones distintas. ¿Y su reflexión acerca de las últimas disposiciones vinculadas con la ganadería por parte del gobierno? Y realmente es un mamarracho. Es algo que parece mentira, parecen ignorantes, brutos o ideologizados, ¿no? Porque esto ya se ha visto escalcado a lo que hizo Kirchner en el 2006 y el resultado lo hemos venido sufriendo hasta hace muy poco. Cuando comenzamos a levantar cabeza, inician de nuevo el mismo golpe que no logra el efecto deseado, pues no se baja el precio de la carne y lo que hace al contrario es achicar la oferta, muy difícil de remontar en el futuro, pues requiere inversiones de largo plazo y que lo va a sufrir el productor y el pueblo. O sea, realmente parece mentira tanta ignorancia, ¿no? También estuvo presente el expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, quien, claro, fue titular de esa entidad durante el conflicto por la resolución 125 en 2008. A él también nos acercamos y le consultamos qué impresión le generaba esta asamblea y si esto permitiría visibilizar la situación por la que atraviesa hoy la producción agropecuaria. La Argentina tiene la particularidad de ser un pueblo muy tranquilo, pero siempre se dice que cuidado cuando se despierta a los tranquilos. Nosotros estamos hoy festejando y celebrando la independencia de la Argentina, la independencia que hace 205 años en Tucumán se dictó, pero también lo estamos reafirmando porque queremos una independencia y que la única bandera que esté en nuestro país sea la celeste y blanca. Creo que en eso estamos luchando por un país que va a salir con producción, con progreso, con mejor calidad de vida, pero con el trabajo de todos. Y creo que, bueno, acá en San Nicolás es un hecho muy importante. Primero estamos bajo la protección de la Virgen, pero además acá se fijó la base de nuestra Constitución. Y creo que esto es lo que venimos. La Constitución no hay que reformarla, no hay que cambiarla. Si queremos un país mejor, hay que cumplirla. Y con eso es suficiente. Finalmente, consultarle respecto de su opinión acerca de la situación agropecuaria hoy en la Argentina, ganadera en particular. Mira, estamos pasando momentos muy difíciles. Como siempre, en estos regímenes autoritarios hay quienes ganan y quienes pierden. Y evidentemente, si bien el consumidor sigue pagando la carne cada vez más cara, hay quienes están haciendo un negociado con la plata que le sacan a los productores. Y esto no es nuevo, esto ya pasó y esperemos que alguna vez alguien le ponga coto a este tipo de sustracciones. Conversamos también en aquella oportunidad, recordamos el 9 de julio, Día de la Independencia, en el que se desarrolló la Asamblea de San Nicolás, convocada inicialmente por los autoconvocados, valga la redundancia, y que posteriormente
hizo que buena parte de la ciudadanía se acercara a esa manifestación, es decir, que sobre el escenario hubo distintas ponencias vinculadas con la gastronomía, con el turismo, con la educación, con la ganadería en particular, que estuvieron exponiendo cuáles fueron sus problemáticas. Vamos a ir viéndolo a lo largo de esta edición informativa, pero vamos a escuchar ahora a una productora agropecuaria de San Nicolás, entidad básicamente organizadora también de este encuentro, una mujer muy particular que está muy ligada al campo, que nada menos desarrolla el tema de la ganadería en la zona de Islas, Analía Esperón. La verdad que superó las expectativas y nada, a ver, todos los que estamos acá somos trabajadores. Esto es un día de festejo, es un día patrio, más siendo de San Nicolás, y la idea es que, nada, el trabajador, la trabajadora más que nada, bueno, vos que ya sabes mi historia de las vacas en el delta, de los barcos, nada, hay que estar, hay que producir, hay que tener más marina mercante, más ganadería sustentable, estamos por eso y sobre todo por las mujeres. El objetivo es visibilizar la realidad del agro. Exactamente, porque la verdad que la gente por ahí conoce la carne en la carnicería, la verdura en la verdulería, pero nosotros demoramos 5 años para terminar un animal en pie. Así que esa es la idea, que se acerquen al campo y nosotros acercarnos a la gente. ¿Y cuál es tu visión acerca de las últimas medidas del gobierno sobre la ganadería? La verdad que erradas, creo que ahora se está dando vuelta, pero bueno, la verdad que complica. Yo la verdad que no quiero que mi vaca me valga 2 monedas. O sea, es el vientre. Tenemos una marca como Coca-Cola a nivel mundial. Entonces, la ganadería tiene que estar en primer lugar, porque lleva mucho tiempo, ya se ha perdido demasiado y que no se siga perdiendo. El INA, es el Instituto Nacional del Agua, indicó que el río Paraná se encuentra aún en la bajante pronunciada que se venía dando, pero que ya se considera histórica. El dato que dio a conocer el INE es que hoy el río Paraná, frente a las costas, por ejemplo, de Rosario, se encuentra 5 centímetros por debajo del nivel del mar. Y el pronóstico indica que esto no se revertirá, al menos en los próximos días. Naturalmente, este tiene un fuerte impacto, esta situación, sobre las tareas de carga y posteriormente luego de transporte en los puertos de la provincia de Santa Fe. Hablemos de Rosario, San Martín, Timbúes, una situación delicada, por cierto, y que tiene que ver con esta cuestión natural, la bajante del río Paraná. Y nos vamos ahora a Paraguay, en esta recorrida que hacemos por toda la región con la cuestión agropecuaria. En este caso tiene que ver con el impacto que han tenido las heladas, el frío y en la ganadería de Itapúa. ¿A cuánto registró o en cuánto se observó la temperatura en esta mañana? En parte es un grado bajo cero, depende de las zonas, principalmente la zona del nordeste de Itapúa, cayó bastante heladas. Ahora, ¿esto tiene un efecto directo en lo que es la producción ganadera en la zona de Itapúa? Correctísimo, principalmente en lo que es la pastura, de lo que nosotros le llamamos pastura implantada, que son mucho más frágiles para este tipo de temperatura que hoy estamos teniendo. Entonces esos son lo que más se resiente, creo yo, y gracias a Dios el departamento de Itapúa está trabajando regularmente bien en lo que es almacenar y cuidar los pasto de corte para este invierno, no así aquellos productores que no tienen esas posibilidades y en donde que tiene que aguantar en los pastizales naturales su ganado, eso sí se resentirán. Sin duda esto tiene un impacto en lo que hace también a las proyecciones, nos imaginamos, y como bien decía, directamente el pasto, que prácticamente con estas heladas se quema la pastura. Y con esto también es o se puede considerar un perjuicio también para lo que es la ganadería, ¿no? Sí, correctísimo. El efecto de esto se nota allá por septiembre, octubre, donde los animales salen muy golpeaditos, vamos a decir, por falta de alimento del campo. Entonces, eso genera una pérdida enorme, principalmente para los animales que tienen que entrar a entorarse, que tienen que recuperar primero
en lo que es septiembre-octubre las brotaciones, y eso te lleva a tardar el entoramiento de los animales, que principalmente se hace a monta natural. Presidente, ¿cómo se preparan para este tipo de situaciones? Porque sabemos que es una situación bastante delicada cuando hablamos de infraestructura principalmente. Hablamos de los animales que están a campo, muchas veces algunos justamente por el sistema de producción que tiene están más expuestos que otros productores. Pero en general, ¿existe una alternativa para los productores ante la baja en temperaturas? Sí, correctísimo. Exige varias alternativas. Hoy en día, gracias a Dios, el departamento de Itapúa tiene muchas fábricas de balanceado, entonces los productores que no tienen las posibilidades de guardar en los silos lo que es los pastos de corte, utilizan lo que son los balanceados para mantenerlos sus haciendas. Gracias a Dios eso da, pero tiene un costo bastante elevado hoy en día por el tema de grano. Sabemos que el grano maíz, que es la base, y las hojas tiene un costo muy elevado por muchos factores del año pasado, donde se tuvo seca y una serie de factores climáticos que la producción ha bajado. Entonces eso en la industria llega caro, y el resultado de los alimentos balanceados que se utilizan para nuestros animales tiene un costo elevadísimo. Pero hay que aguantarlo, porque hay que cuidar la hacienda, hay que cuidar los cerdos, hay que cuidar las aves. Entonces no hay otra alternativa que apretarse los cinturones y adquirir esos productos. No así aquellos productores que tienen las posibilidades de producir heno en su campo. En la época buena se produce silaje, ya sea de Camerún, una serie de pasto de corte que se pueda guardar, pero para eso se necesita todo un equipamiento, mucha maquinaria. Ahí ya se mueve con otra tecnología. Es por eso que siempre se habla de una planificación para tener en cuenta todos estos detalles y anticiparse a este tipo de situaciones, ¿no? Presidente, en este caso se habla siempre de la necesidad de tener un plan estratégico. Y eso es lo que... Excelente, eso es la palabra correcta. Lastimosamente que todavía nuestros pequeños productores o inclusive medianos productores, nosotros tenemos clasificados grandes, pequeños, medianos productores que no tienen muchas opciones de utilizar la planificación y utilizar los medios tecnológicos. Tenemos muchos productores todavía que están produciendo en forma, vamos a decir, lo que Dios es grande, depende de la naturaleza. Hablamos desde el cuidado sanitario, seguimiento nutricional y chequeo de los pastizales, por al menos citar algunos de los puntos. En la parte sanitaria yo creo que estamos muy bien, porque yo mismo estoy en la parte de la parte sanitaria, y en donde el productor pecuario está cumpliendo estrictamente en lo que es sanitaria, no así en lo que se refiere a la mineralización y en la parte cultural, vamos a decir, de su pastura, para que esos pueda darle un rendimiento bueno. En la parte genética se está mejorando. Sabemos que en el país tenemos aproximadamente entre 30 a 35% de nuestra producción ganadera es netamente de muy buena genética, y 60-65% estamos todavía con una genética muy tradicional. Entonces hay muchas cosas que hacer todavía. Dentro del desarrollo del ciclo natural de los animales también se tiene en cuenta la revisión, las ecografías de los animales que entraron a servicio, para saber qué animales están preñados y cuáles no, y tener en cuenta estos aspectos también, ¿no? Correctísimo, eso es la base fundamental de una producción, es de ver los animales que sirven para que siga como reproductores en el campo, y el que no reúne las condiciones lo hay que llevar al filot, al matadero, ya para producir carnes, porque eso también resta mucho a los productores, que esos animales que no están controlados y que siguen utilizando toda la pastura, toda la parte sanitaria, la
mineralizaciones, que eso pasa a ser como una pérdida, porque ya no es un reproductor, más bien son para llevarlo directamente a los mataderos para producir carne. ¿El año pasado se registraron temperaturas similares en la zona de Itapúa? Sí, nosotros solemos tener muy poco, gracias a Dios, se va achicando la temporada de frío, o sea, la temporada de helada. Siempre hubo frío en el departamento de Itapúa, pero lo que es heladas fuertes, el año pasado tuvimos creo que 1 o 2 oportunidades, no me acuerdo muy bien, pero esperemos que tengamos muchas heladas, aunque pueda complicar al productor, pero necesitamos también, porque a través y gracias a este tipo de frío que viene a ser la helada, eso elimina muchos microbios, muchos animalitos del establecimiento, de la parte agrícola, también hace falta, o sea que siempre un mal hace falta para algo. Presidente, nuevamente muchísimas gracias por darnos detalles acerca de cómo están en esta zona altamente productiva del país, y nos volvemos a encontrar en una siguiente entrevista cuando la información así lo requiera. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. El gobierno volvió a prorrogar el tratamiento en el Senado. En verdad esto es así, el gobierno lo que hizo es prorrogar por 60 días más la actual ley de biocombustibles. Recordemos que debía tratarse hoy en el Senado, donde la temática está siendo abordada, porque de lo contrario se generaría una suerte de vacío legal, porque la ley anterior ya caducó y el gobierno oportunamente prorrogó por 60 días la ley que está en vigencia. Hoy volvió a hacer lo mismo vía decreto. Recordemos que el proyecto, que ya tiene una aprobación en la Cámara de Diputados, es un proyecto muy resistido por quienes trabajan vinculados con los biocombustibles y buena parte de la producción, también porque en realidad frente a la demanda internacional de mayor sustentabilidad y por tanto de menor utilización de combustibles fósiles, lo que plantea la ley aprobada en la Cámara Baja es no el aumento, sino la reducción en el uso de los biocombustibles. Frente a esto, pues bien, nueva prórroga por 60 días. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando,
y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Yacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Y como lo hacemos a diario, vamos a compartir ahora a otro de los medios que integran la plataforma de medios agropecuarios Chacra, revista chacra.com. Y la información tiene que ver con lo que ocurre hoy en Diputados, donde debaten en comisiones el etiquetado frontal de alimentos. Se trata de un plenario de 4 comisiones que lo va a abordar hoy. Está todo listo para un tema que hace meses se debate en las comisiones de la Cámara Baja. Avanza sin modificaciones y sería ley cuando se apruebe en el recinto, porque recordemos que ya tiene media sanción del Senado. Hay consenso de los distintos bloques parlamentarios para la regulación del etiquetado frontal de alimentos. La nueva cita para tratar el proyecto de ley en revisión de promoción de la alimentación saludable, que se denomina etiquetado frontal de alimentos, recordemos, además, prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas envasadas que contengan sello de advertencia. El tratamiento será este martes a partir de las 15 en un plenario de 4 comisiones. ¿Cuáles son? Por supuesto, son comisiones de la Cámara Baja. Legislación General, Acción Social y Salud Pública, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y la Comisión de Industria. La iniciativa ya está lista para obtener dictamen, dado que cuenta con el beneplácito de todos los bloques parlamentarios, aunque en particular había algunos puntos que tenían objeciones, pero la iniciativa del oficialismo es avanzar con el proyecto de ley sin modificaciones. Recordemos que de lo contrario, el tratamiento parlamentario hace que tenga que volver a la Cámara de Origen, que en este caso sería el Senado. En tal sentido hay que decir que para el Frente de Todos, por ejemplo, la herramienta serviría para el empoderamiento clave para que los consumidores tengan información clara para decidir su alimentación. Recordemos que si bien hay varios proyectos en vista en la reunión plenaria, lo que se va a debatir es el proyecto de etiquetado que ya tiene la aprobación en el Senado. La Ley de Promoción de Alimentación Saludable tiene como propósito concientizar a la sociedad sobre la calidad de los alimentos a través de la incorporación de etiquetas que tienen que tener la forma de un octógono negro, es decir, tiene 8 lados y es de color negro y las letras tienen que estar en blanco y tiene que estar justamente en el frente de los paquetes de los productos ultraprocesados. ¿Qué tienen que decir? Tienen que advertir la presencia excesiva de nutrientes críticos, por ejemplo, azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas totales. El integrante de CRA en la mesa coordinadora de carnes de la Argentina, Martín Rapetti, productor agropecuario, productor ganadero, conversó con nosotros en el marco de la asamblea del 9 de julio en San Nicolás y puntualizó que estaba allí independientemente de la problemática generada por la ganadería, porque estaba defendiendo la Constitución. Me parece importante, nos teníamos que juntar en un día donde se declaró la independencia y que es lo que creo que por encima de las necesidades que podamos tener en particular para el campo, nosotros creemos que acá tenemos que ir por la educación, por la justicia, por las libertades, por el verdadero respeto de la Constitución Nacional. Básicamente esto es lo que nos tenemos que bregar, que tengamos las libertades y que se respeten la Constitución Nacional. Su reflexión acerca del estado de la ganadería hoy en la Argentina. Y bueno, lamentable con todo este daño que han hecho, yo creo que ni ellos pensaban que podían hacer tanto daño. Terrible, porque en una época muy complicada ya no se está pudiendo vender no solo la vaca flaca o demás, que en esta época era refugio, sino vaca con cría, vaca preñada, vaca que la gente necesita para hacer plata, que es el criador, terrorífico como ha caído. Y la prueba está de que la hacienda bajó el precio, en la carnicería no bajó, o sea, el daño yo creo que no está cuantificado, es terrible. Finalmente, consultarle acerca de cuáles serán a su criterio las consecuencias en el mediano o el largo plazo de esta situación de frenar las exportaciones de carne. Bueno, que lamentablemente se perdieron el envío que teníamos
Todavía no lo tenemos verdaderamente cuantificado en lo que hace a las exportaciones, porque lamentablemente no sabemos cómo van a reaccionar los chinos. Ya Israel nos dijo que es relación espejo. Nos venden, le compro. No nos venden, no le compro. Eso es claro así. Después, por otro lado, las inversiones y por otro lado también creo que el crecimiento que venía sostenido. Yo creo que acá se paró el rendimiento y estas medidas que ellos dicen que es un plan ganadero son pequeñas medidas que es una cafeaspirina para un bruto dolor o un cáncer que teníamos. Así que me parece que es error y la verdad que hoy no repercutió, porque aquí el precio de la carne no bajó. A los frigoríficos también que parecían beneficiados, también le perjudicaron. Y al productor indudablemente, así que me parece que acá no se benefició nadie. Santos Suberbühler es productor agropecuario, fue delegado de la Sociedad Rural Argentina y conversó con nosotros también allí en San Nicolás. Lo que planteó es que le están pidiendo al gobierno que los deje producir. Espero que este gobierno tome nota y vea esto y nos escuche. Le creo que el mensaje es muy fuerte y muy claro. Y su visión acerca de las disposiciones oficiales en los últimos meses acerca de la ganadería. El gobierno, con el cierre parcial de las exportaciones, vuelve a repetir un error que allá por 2006 nos llevó a perder cientos de miles de fuentes de trabajo. Perdimos casi 12 millones de cabezas. Y lo peor de todo, que en aquel momento era con la idea de cuidar la mesa de los argentinos y la carne no paró de subir. Fue un efecto negativo, nefasto. Y lo increíble es que vuelven a repetir, vuelven a la misma receta y pretenden obtener distintos resultados. Nosotros queremos decirle al gobierno que nos deje producir, cuando nos sacan el pie de encima hemos demostrado que el campo puede producir mucho más, puede generar más mano de obra, puede generar más ingresos de divisas, que es lo que más necesita este país. Después de esta fiesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por acompañarnos siempre, Karina. Destruyeron la ganadería que estaba andando bien. Son unos burros. Esto dijo el delegado de CRA en el SENASA en diálogo con Chacratel. La verdad que es un momento trascendental para el país en las circunstancias que estamos viviendo. Esto tenemos que tratar de empatizar con la sociedad porque no es solo problema nuestro. Esto tenemos un problema serio. Ahí tenemos un hombre de los restaurantes, los de turismo, todos los que están hablando ahí, la educación, la salud, todo lo que nos han cuenteado con la vacuna, todos esos problemas, esos son insalvables, son cosas que tiene que el gobierno tomar la responsabilidad. Esto no es un problema de un solo sector, es un problema de un país que nos estamos yendo a un lugar que no queremos. Esa es la razón, estimo, que toda la gente que está acá. Tengo 46. ¿Cómo evalúa usted la situación de la ganadería hoy en la Argentina con la reacción, por ejemplo, que tuvo Israel respecto de nuestra actitud? La realidad que lo que hicieron con la ganadería es inconcebible. Podría decir que son unos burros, no tienen ni idea lo que es, no tienen ni idea de lo que hicieron, no sirve para nada. Ya está la prueba, la vaca no se puede vender más, hay serios problemas. Se llevó la vaca de cría, se llevó la vaca de conserva directamente, hay que dejarla en los campos que muera. Y bueno, eso no puede ser, eso es una cosa, realmente es la destrucción de algo que estaba andando bien y que tenía posibilidades de generar dólares, que son los que necesita este país. Lamentable. Hay lobbies entre los grandes frigoríficos y los exportadores y eso está perjudicando a los productores. ¿Quién puntualizó esto en diálogo con Chacra TV Noticias? Oscar Subarroca, titular del Mercado de Hacienda de Liniers. La preocupación de Mercado de Liniers es porque se están realizando lobbies entre el gobierno y los grandes frigoríficos exportadores y esos lobbies perjudican terriblemente a la libre competencia dentro del Mercado de Liniers. Y lo que nosotros necesitamos para defender al productor es que estén todos presentes, que realmente haya una competencia libre y sana dentro del mercado. Eso es la única forma que tenemos de defender al productor ganadero. Y respecto de la
esta decisión del gobierno nacional de impedir la exportación del total de la carne producida? Realmente es un problema más que serio, te diría. Es un problema que no tiene solución, y las soluciones que están dando es de exportar el 50%, pero no es nada el 50%, porque además de bajar la cantidad de exportaciones, también bajan la libre competencia, y hay muchas matrículas que no las dejan competir. Por lo tanto, ese es el problema más serio. No tenemos una buena formación de precios. Vamos al INTA ahora, donde tenemos a uno de los expertos en el tema suelo hablando justamente de la concentración edáfica de zinc y boro. Ya estamos metidos en una nueva campaña de trigo, y en esta ocasión vamos a hablar del zinc y del boro, dos nutrientes poco comunes pero importantes para el cultivo. Hay trabajos de hace más de 20 años que muestran cómo tanto el zinc como el boro disminuyen en el suelo por el uso de distintos cultivos. Incluso también hay trabajos de fertilización con estos nutrientes desde hace más de 10 años hasta la actualidad incluso. Pero, sin embargo, estos dos nutrientes no son considerados en los distintos planteos agrícolas como sí son considerados, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo o el azufre. Entonces, ¿qué pasa? La extracción continua de estos nutrientes por parte de los granos y la no reposición de los mismos a través de fertilizaciones u otras prácticas es lo que hace que a la larga o a la corta vayan disminuyendo la disponibilidad en el suelo. Hay ya lotes en nuestra zona con deficiencias de estos nutrientes en los campos. Es por esa razón que en el caso del INTA de 25 de mayo, para poder tener información local y para poder fomentar también entre los productores la consideración de estos nutrientes a la hora de hacer algún planteo agrícola, es por eso que hicimos justamente un ensayo en donde quisimos evaluar la respuesta del trigo al agregado de zinc y de boro. Básicamente lo que se probaron fueron dosis crecientes de zinc, 0, 250, 500 y 1000 centímetros cúbicos por hectárea, y una dosis de boro de 100 mililitros por hectárea, aplicado junto con la última dosis de zinc. En el caso del zinc se aplicó impregnado en el fertilizante fosfatado en el momento de la siembra, mientras que el boro se aplicó en el momento de hoja bandera foliarmente. El resultado que muestra que ante dosis crecientes de zinc, el trigo no mostró cambios significativos de rendimiento. Y esto básicamente lo atribuimos a que el suelo tenía 3 partes por millón de zinc. La bibliografía local habla de que en el área núcleo el rango de suficiencia de zinc está entre 1,7 y 2,3 partes por millón. El umbral de deficiencia es de 1 parte por millón. Entonces esta podría ser la razón, como teníamos 3 partes por millón, esta podría ser la razón por la cual no hubo respuestas en el caso del trigo. Esto ya en cierto modo empieza a validar localmente lo que habla la bibliografía. En el caso del boro ocurrió algo muy similar, tampoco hubo un incremento que fuese significativo desde el punto de vista estadístico, incremento de rendimiento, ¿no? Y esto, bueno, también lo atribuimos a la disponibilidad de boro que había justamente en el suelo, que era de 1 parte por millón. Ya la bibliografía habla de que el rango de suficiencia está entre 0,5 y 0,6 partes por millón, con un umbral de deficiencia de 0,5 partes por millón. Bueno, esta entonces, como teníamos 1, es por esa razón que atribuimos a que probablemente no hubo respuesta. Otros trabajos realizados acá en los alrededores de 25 de mayo, por ejemplo en Bragado o el 9 de julio, tampoco en general encontraron incrementos o cambios de rendimiento que fuesen significativos desde el punto de vista estadístico al agregado de estos nutrientes. En algunos casos hubo incrementos, por ejemplo con boro, de 300 kilos por hectárea. En nuestro ensayo de 25 de mayo hubo un incremento de 400 kilos por hectárea, algo similar, que si bien estadísticamente no fue significativo, es un valor considerable, nada despreciable, digámoslo así. En otros puntos de la región pampeana, por ejemplo, si nos vamos hacia el norte, en la localidad de Oliveros, allá en la provincia de Santa Fe, también hicieron un trabajo en donde aplicaron 1500 centímetros cúbicos por hectárea de zinc en el momento de macollaje, y allí sí encontraron incrementos significativos del 16% de rendimiento en el caso del trigo. Pero bueno, en el suelo tenían una disponibilidad de 0,9 partes por millón, levemente por debajo de lo que es el umbral de deficiencia, y por eso probablemente hubo respuestas. Ya si nos vamos al sur de la región pampeana, por ejemplo en la localidad de Balcarce, técnicos del INTA, de la universidad,
también sobre lotes que tenían disponibilidades tanto de zinc como de boro por encima de los umbrales de deficiencia, tampoco encontraron respuestas a la fertilización con estos nutrientes, algo coincidente con lo de 25 de mayo. Entonces, como conclusión de este ensayo realizado en nuestra zona, es que cuando el suelo tiene 3 partes por millón de zinc, no hay una respuesta significativa del trigo al agregado de 1000 centímetros cúbicos por hectárea en el momento de la siembra. Y cuando el suelo tiene 1 parte por millón de boro, tampoco hay un incremento significativo al agregado de 100 centímetros cúbicos por hectárea foliarmente en el momento de hoja verde. Este trabajo, con todos los detalles que tiene, está publicado en la página del INTA para aquel que lo quiera leer y ver viendo los detalles de cómo. Continuamos llevándoles información de la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Vamos ahora a agritotal.com y allí abordamos el tema que tiene que ver con un informe del Rosgan que estima que en cuanto a faena de hembras ha comenzado una retención forzosa. Según el último informe del Rosgan, el cepo impuesto por el gobierno golpeó de lleno a esta categoría, estamos hablando de las hembras bovinas, en su momento más crítico del año. De acuerdo con los datos oficiales, la faena del mes de junio totalizó 1.066.710 cabezas. Esto es un 9,2% más que en el mes de mayo, signado ese mes por un prolongado cese de comercialización, aunque 12% menos que hace un año. De esta manera, en los primeros 6 meses del año, la faena bovina alcanzó los 6.317.527 animales, que son unas 500.000 cabezas menos comparadas con igual periodo de 2020. En su último informe, el Rosgan analizó el perfil de faena y durante el primer semestre se mató un 12% menos de hembras, vacas y vaquillonas, 11% menos de novillos y 4% menos de novillitos. La participación de hembras, que ya venía cayendo en los últimos meses, desde el último máximo de casi 50 puntos, marcado en mayo de 2020, en junio se reduce a tan solo un 42,1%, casi 4 puntos menos en relación al mes previo, 45,9% había sido entonces, y 5% menos que en junio pasado. Si bien en una primera lectura resultaría beneficioso reducir la extracción de hembras, después de al menos 3 años con caída en el stock de vientres, no hay que aislar este comportamiento del contexto en el cual se produce, es decir, algo que en otro entorno podría atribuirse plenamente a una decisión genuina de retener vientres de cara a las buenas perspectivas futuras, hoy no deja de estar sesgado por la imposibilidad de vender esa vaca, cuyo principal destino era la exportación. También estuvimos conversando en el marco de la Asamblea de San Nicolás con productores de distintas zonas del país que se acercaron a ese lugar. En este caso hablamos con Santiago Tapia. Yo vengo de la posición del ejercicio de la profesión veterinaria, de los productores agropecuarios, a través de la Asociación de Criollos que siempre estuve y la Sociedad Rural Argentina. Lo que le pregunto ahora es cuál es su reflexión acerca de esta convocatoria, de los objetivos y de la movilización que se logró. Bueno, esto es un movimiento que el campo representa a todo el país. Nosotros estamos acá acompañando. Creemos que deberíamos estar trabajando, produciendo hoy, mañana y pasado, pero bueno, las políticas gubernamentales te obligan a expresarse, a mostrar, a demostrar todo lo que somos, lo que hacemos, y no nos gusta estar, sabés que la gente de campo es tranquila, que trabaja, pero que si no te juntás y no hace fuerza todo el sector, nos pasa por encima. Entonces necesitamos expresarnos, demostrar nuestro descontento y protestar contra las políticas que nos perjudican. Finalmente, consultarle acerca de su visión, acerca de las últimas medidas adoptadas por el gobierno con relación a la ganadería y la exportación. Bueno, es un claro índice de intervencionismo que no ayuda al productor, no ayuda al consumidor, perjudica a casi todos, salvo un pequeño sector de la industria que siempre que saca su tajada. También conversamos con un productor agropecuario y uno de los directores de la Federación Agraria Argentina, que señaló que las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para con la ganadería fueron la gota que rebalsó el vaso. Esta asamblea, bueno, y tomar las acciones suficientes. Me pone contento de que se haya movilizado no solo el sector, sino toda la población, porque hay muchos sectores hoy aquí presentes
Y por ahí se dice que fue esto último del cierre de las exportaciones o limitarla, pero creo que eso fue la gota que rebalsó el vaso. Acá hay un tema impositivo, el tema de cómo manejaron la pandemia, el tema de la inflación, el tema de las escuelas, de los que se vacunaron adelantándose a los que más la necesitaban. Me parece que hay un conjunto en toda la sociedad que hoy directamente ha tomado esta decisión de estar aquí en este 9 de julio, que es un día tan importante para los argentinos, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que hoy tienen los pequeños productores? Bueno, la presión impositiva, digamos que eso siempre está latente. La conectividad, porque si queremos vivir en el campo, eso hoy pasa a ser una necesidad. Las escuelas rurales que a veces no pueden brindar todo el servicio, y eso haría que por ahí la familia pueda seguir viviendo en sus lugares de origen, porque por ahí si no hay conectividad, si no hay buen estado en las rutas, si no hay buenos caminos, todo eso dificulta y hace que cada vez haya menos gente viviendo en el campo. No solo los productores, sino también los empleados de la zona rural que quieren vivir con su familia en el campo y por ahí no lo pueden hacer, ¿no? También conversamos con el titular de Confederaciones Rurales Argentinas. Dijo que había más gente en el encuentro del que esperaban. Bueno, la verdad que es imponente. El escenario que se puede ver desde arriba es imponente. No imaginábamos que podíamos tener una concurrencia tan multitudinaria. Creo que el productor estaba necesitando manifestarse, estaba necesitando esto que hoy le brindamos. Así que bueno, bienvenido sea para poder responder a los pedidos del productor. ¿Esto servirá para visibilizar la problemática del campo más fuerte? Yo creo que más que nada es para que la sociedad tome conciencia de la realidad que parece. No siempre a veces con los comunicados uno puede llegar a mostrar realmente lo que al campo le pasa. Esto yo creo que pone en lo público lo que le está pasando al campo. Y ya llegando casi al final, vamos a recordarles cómo sigue el tiempo en los próximos días. Los datos fueron suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Para este miércoles, 10 la mínima, 13 la máxima, lluvias previstas para la jornada. Para el jueves, 10 grados la mínima, 15 grados centígrados la temperatura máxima prevista, algo nublado. El viernes, parcialmente nublado. 5 grados la temperatura mínima pronosticada, 16 grados la máxima. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos en cualquier instante. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira. La tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil. Vida para nuestra tierra. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 432 millones de pesos.